que le vamos a dar la bienvenida hasta ahora a Iván Arenas, reconocido periodista, analista en temas políticos, especialista en temas de conflictividad y gestión social. Qué gusto saludarte, Iván, ¿cómo estás? No, mucho gusto a mí saludarte, José. Gracias. Iván, el último domingo, el diario El Comercio sacó un amplio informe respecto a la bonanza económica de los mineros ilegales en la zona de Patás, en el corredor minero altoandino, en La Libertad, ¿no? Un informe que en realidad merece ser abordado para un poco mirar, uno, los efectos y segundo, cómo es que se actúa con total impunidad, ¿no? Porque lo que da cuenta de los lujos, de la forma dispendiosa como viven, ¿no? En una zona altoandina, alejada del centro de la capital, pero donde hay bastante minería ilegal asociada con criminalidad organizada. ¿Cómo ves tú este panorama, Iván? No podemos entender la minería ilegal o minería no formal, o en todo caso la minería, digamos, para poder entender un poco mejor el problema, la minería en vías de formalización no la podemos entender sin una de las líneas más importantes que tiene. Es una cadena de alguna otra manera, de lavado de activos, una cadena en la que todo el dinero procedente de esta actividad ilegal se traduce en la compra, perdóname, Sigue, sigue. se traduce en la compra de algunas propiedades, una construcción de propiedades, ¿no? Como en el caso de la que estoy sucediendo en Patas. Si todo estuviese bien, es decir, si serían mineros formales, que de alguna otra manera tienen crecimiento económico, todo estaría bien, ¿no? Lo que sucede es que tanto en el informe como se sabe, en el informe del domingo como se sabe también, es que en efecto todo este, digamos, este lavado de activos que se realiza allí, básicamente lo hacen mineros que no tienen precisamente Así toda es. la formalización de vida, ¿no? En este caso mineros ilegales. Como te digo, yo no tengo ningún reparo de que mineros formales o mineros que inclusive que hayan cumplido todo el proceso que establece la formalización, en el caso, por ejemplo, de Reinfo, tengan evidentemente lo que puedan tener, es decir, el fruto de su trabajo, ¿no? Aquí lo que es importante decir que hay una minería, una criminalidad de minería ilegal, básicamente eso, que se aprovecha de todo esto y lo que hace es que no puede funcionar sin esta cadena de lavado de activos, ¿no? Y toda esta situación que observamos no podría funcionar también si no gozan de la impunidad, ¿no? Y la corrupción imperante. Lo hemos conversado hace 15 días contigo, ¿no? ¿Por qué es que se desplazan con mucha facilidad? ¿Por qué es que mueven, ¿no? Toda esta economía ilegal con absoluta tranquilidad? ¿Dónde está un sector de la policía? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están las autoridades del gobierno regional? ¿Dónde están las autoridades de los gobiernos locales? ¿No? Porque no hay otra forma de explicarlo. La minería ilegal, tú lo conoces mejor que yo, Iván, genera 6.000 millones de dólares al año, el tema de fundamentalmente aurífero, ¿no? Y se ha convertido en la más rentable, incluso más que el narcotráfico. ¿Por qué es que se mueven en todo este corredor? Mira, la otra cadena es la cadena de corrupción, como bien lo dices tú, una cadena en la que participan instituciones del Estado, participa el Ministerio Público, algunos, evidentemente, algunas personalidades o funcionarios del Ministerio Público, participan también además parte de la Policía Nacional, algunos no son todos evidentemente, sino algunos malos elementos, y participan también personajes funcionarios del Poder Judicial, ¿no? Entonces, no puedes entender, digamos, la otra parte de la minería ilegal, no la puedes entender sin esta cadena de corrupción, que es una cadena de corrupción que llega a los más altos niveles. Ahora, tampoco puedes entender esto sin, evidentemente, la dejadez, probablemente la falta de criterio de la Dirección Regional de Minería de Trujillo, de La Libertad, porque hay que decir una cosa bien importante. Cuando estamos hablando de minería informal o minería en vía de formalización, por última instancia, minería, digamos, ilegal, donde la participación básicamente de el Ministerio Público es absolutamente directa, pero cuando estás viendo minerías en vías de formalización, no podemos dejar de entender que aquí cumple una labor muy importante, sobre todo en la ley de minería artesanal y pequeña escala, es decir, donde están el grueso de los mineros en vías de formalización o informales,
Aquí la responsabilidad absoluta es de la Dirección Regional de Minería, en este caso de la Dirección Regional de Minería de La Libertad, que lo tiene el señor César Acuña. Entonces aquí, cuando estamos hablando de minería informal, pues, básicamente en Patás, la pequeña minería artesanal de pequeña escala, cuando estamos hablando de ellos, tenemos que hablar también de la Dirección Regional de Minería de La Libertad y cuál es lo qué es lo que está haciendo la Dirección Regional de Minería. Si no tiene presupuesto, entonces de alguna otra manera deberíamos, presupuesto digo para formalizar, para fiscalizar, para vigilar, para llevar adelante los procesos de reinfo, en el apoyo a procesos de reinfo a estos mineros. Si es que no lo está haciendo, entonces la responsabilidad absoluta es una responsabilidad no solamente una responsabilidad de funcionario de la Dirección Regional de Minería, sino además una responsabilidad política. Entonces, aquí lo que tenemos que poner todos los focos también es la actitud del señor César Acuña, que si bien evidentemente puede decir que la responsabilidad en la minería informal o la formalización depende básicamente de Reinfo, que está sujeto al Ministerio de Energía y Minas, la responsabilidad, tal como lo dice la ley de la minería artesanal y pequeña escala, es exclusiva de la Dirección Regional de Minería. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es, o preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo el señor César Acuña en este aspecto? Si el señor César Acuña dice que le falta dinero para vigilar o fiscalizar, entonces, de alguna otra manera debe trabajar en un proyecto a través de inversión pública, en fin, en fin, debe agenciarse el dinero, pero lo que no puede decir el señor César Acuña es uno que no tiene presupuesto porque tiene ingentes presupuestos. Ahí vemos que es una de las últimas regiones en, en la utilización de la presupuesto público. Y segundo, lo que no puede decir es que no es competencia ni responsabilidad de él. Este es un tema bastante delicado. ¿Cómo es que se busca dar un paso al costado con un tema tan grave como es la presencia de minería ilegal y ahora asociada a criminalidad organizada? La pregunta, Iván, lo hemos conversado también en otras oportunidades. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ya de urgencia, ya no solamente en Patás? Tenemos que hablar de Huamachuco, tenemos que hablar de Otusco, tenemos que hablar de Santiago de Chuco. Y tenemos que hablar de esa zona que llega a la zona de Cajabamba. ¿Qué tenemos que hacer en toda esa zona, en todo ese corredor? ¿Qué es lo que se debería plantear ya de urgencia? Exactamente lo que, como tú has señalado, es un corredor minero ilegal, ¿no? De minería ilegal, de criminalidad y minería, donde lo que se debe plantear allí es básicamente verlo como un eje territorial, es decir, como un corredor de territorio, con una mirada territorial, y a partir de allí empezar a desarrollar algunas, evidentemente, políticas públicas. Primero, lo primero que tiene que hacerse es declararse la zona en estado de emergencia. Es una zona en la que no solamente, como te digo, compete el tema de Patás, o no solamente lo vas a hacer en Virú, como el caso de la declaratoria de emergencia que está haciendo ahora, o incluso en el propio Trujillo. No, esto es un corredor absolutamente distinto, en el que si tú no tienes una mirada exactamente de corredor, no vas a poder hacer nada, porque si pones estado de emergencia en Patás, estas personas terminan yéndose a Huamachuco o terminan yéndose a Quirubilca. Entonces lo que no podemos hacer es eso, es decir, tenemos que tener una mirada y un enfoque territorial. De tal manera es que lo que yo pido es que lo que tiene que existir aquí es una declaratoria de emergencia en este corredor que integran varias ciudades, varios lugares, en el caso de Patás, integra el caso de Huamachuco, Santiago de Chuco, Quirubilca, debe declararse en emergencia toda esta zona, porque toda esta zona no solamente ya, digamos, está amenazada, sino aquí pulula básicamente la minería ilegal, criminalidad de minería, y que de alguna otra manera está poniendo en jaque no solamente ya a los mineros informales en vía de formalización, sino también a las mineras legales. Acuérdate tú que hace un mes más o menos una empresa de la zona había sido asaltada por armas, por fusiles y metralladoras. Entonces, estamos en un momento muy difícil y en una zona muy difícil, y si el Ministerio del Interior, como los funcionarios, en este caso de los altos niveles del Estado, no ven esta zona como un corredor de minería ilegal, si no entendemos que es un corredor, entonces no vamos a poder ver absolutamente nada. Ahora que está de moda el ordenamiento territorial y el concepto del enfoque territorial en minería, este mismo concepto deberíamos de tenerlo, en este caso, en este corredor que agrupa varios lugares y que va hasta Cajabamba, que Cajabamba también tiene minería ilegal. En todo caso, tendríamos que tener ya una mirada, además de territorial, una mirada interregional en la que no solamente agrupe a la Sierra Liberteña, sino a una parte de la Sierra de Cajabamba, de Cajamarca, que es Cajabamba, ¿no? Ahora, y esta mirada tiene que ser multisectorial, no solamente, o sea, tiene que abarcar distintos sectores para poder justamente contrarrestar este avance de la minería ilegal, que hay que diferenciarla.
Sí, claro que sí. El Ministerio Público, el Ministerio de Interior, el Poder Judicial, las fiscalías, y la Policía Nacional deberían tener una mirada básicamente de este ordenamiento territorial. Pero esto debería tener la estrategia solamente en minería ilegal. Y en eso no se equivocó, por ejemplo, el ministro Rómulo Mucho cuando él dice que la minería ilegal básicamente es una competencia de la lucha contra la minería, es básicamente una competencia del Ministerio del Ministerio del Interior, porque es ilegal, es una criminalidad. Ahí no, ¿qué vas a formalizar? ¿Qué proceso de formalización va a hacer con ellos? Ninguna. El Ministerio de Energía no tiene ninguna competencia allí en absoluto. Lo que debería hacerse en la minería ilegal, en este caso, a partir del Ministerio del Interior, debería tener esta mirada y con ella poder articular las acciones en conjunto con tanto con la Policía Nacional, el Ministerio Público y las fiscalías especializadas de medio ambiente que están en la zona, ¿no? Y sobre todo además el Poder Judicial. Entonces, si no tenemos una estrategia, digamos, que involucre, pero involucre además a los gobiernos regionales, sobre todo el gobierno regional de la libertad, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si solamente vamos a aplicar las mismas medidas que estamos haciendo ahora, es decir, aplicando el estado de emergencia, declaratoria de emergencia en Patás, no vamos a hacer absolutamente nada. Ya ha quedado constado. Es más, hace más o menos 2 o 3 meses, se asesinó a una persona en la zona que era un importante líder de minería ilegal, porque justamente salía de Patás y estaba llevando equipos hacia Huamachuco. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Es que estos mineros ilegales estaban yendo a Huamachuco porque en Patás ya había un estado de emergencia. Entonces, esto ha sucedido, ¿no?, en pequeñas y grandes escalas. Entonces, si vamos a tener nuevamente que aplicar el estado de emergencia, tiene que ser aplicable a todo este corredor de minería ilegal, que es un corredor grande, no solamente es un corredor pequeño. Patás no solamente es el problema está en Quirubilca, por ejemplo. Si tú vas a Quirubilca, disculpen, hasta las casas, hasta instituciones del Estado, están por debajo de estas instituciones hay túneles y socavones, es decir, eso pasa en Quirubilca, eso pasa en Huamachuco, eso pasa en Santiago de Chuco y hasta Cajabamba. Entonces, si no entendemos que eso es un corredor y este corredor tiene que tener una declaratoria de emergencia, no vamos a entender bien el problema ni dimensionarlo. Muy bien, mi estimado Iván, como siempre hemos reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo, Iván. Buen día. Muchas gracias, José, gracias. No más, Saludos. muy gracias.